fuentes gráficas del siglo XIX fueron especialmente el periódico, el afiche para la primera mitad del XIX y para la segunda mitad del XIX las etiquetas y el cuento. ¿Ya? A ver, el periódico y el afiche ya empiezan en el siglo XVIII, por eso les puse el diseño del XVIII-XIX. ¿Ya? A ver, ¿cómo era el periódico originalmente? No sé si han visto algo raro. En el capítulo 2. ¿Han visto algo raro en esta imagen? En el primer periódico de Argentina. ¿Perdón? Caliente, caliente. Primero el tamaño. Tiene el tamaño de un libro. No tiene el tamaño de un periódico. Un periódico es una 3. Un libro es una 4. Porque el origen de los periódicos fueron las gacetas. Gaceta con Z. Ya la Gaceta eran libros monográficos, trataban de un solo tema. Por ejemplo, las primeras gacetas eran nomás de historia, de geografía, de arte, de medicina, ¿ya? De literatura. Con el paso del tiempo, la Gaceta empezó a informar sobre cosas que pasaban en la sociedad, ¿ya? Y allí es cuando nace el periódico. Pero originalmente el primer periódico era un libro. Es lo que ven aquí. ¿Sí? No será hasta el siglo XIX. ¿Gracias a qué? Gracias a esto, que se empiezan a imprimir productos gráficos de gran forma. Aumenta, a ver, el periódico es A3, el afiche es A3, son gran forma. Es más, verán que la tipografía más grande de toda la historia de la humanidad se imprimió en el siglo XIX. ¿Para qué? Para ser utilizada como título de periódico y para ser utilizada ya como título de afiche. ¿Sí? ¿Qué máquinas permitían esto? El linotipo y la monotipia. Linotipo, monotipia. ¿Ya? La monotipia se inventó primero a finales del siglo XIX, ya en 1880, ¿ya? Y el linotipo entre 1886 ¿ya? Y perduró hasta 4 años antes de nacer yo. Existió el linotipo hasta la década de los años 70, yo soy del 74. ¿Ya? De hecho, bromeando les decía el otro día al grupo de la mañana que el lunes, bueno, no es broma, es en serio, es un cumpleaños. ¿Ya? ¿Ok? Nací en diciembre del 74. Duró hasta 1907. ¿Sí? Entonces, estas máquinas permitieron poder imprimir en parte formatos grandes. ¿Fue el único elemento que permitió imprimir formatos grandes? No. Por ejemplo, recuerden que en esta época es la época de la litografía, que nace en el siglo XVIII, pero que se le añade color, ¿ya? Se le añade, acuérdense que hasta el XVIII solamente se utiliza tinta negra, tinta roja, ¿ya? A partir del siglo XIX en la cromolitografía se añade la azul, la verde y la amarilla. Pero para el periódico y para el afiche, básicamente nomás se continúa utilizando negro, rojo, pero también se puede utilizar azul. ¿Sí? Amarillo y verde no, por un problema de, sobre todo con el amarillo, de legibilidad. Ya saben que no se ve bien el color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen la matriz litográfica. El linotipo lo inventó Mergenthaler, que es un alemán, era un alemán, que está fallecido, ¿ya? Y la monotipia Langston, que era un norteamericano, ¿ya? Y bueno, la Gaceta, si lo ven, que es un folio de un libro. Aquí tienen toda la evolución del periódico, pero esto de aquí yo lo he puesto en el mismo tamaño, pero se lo tienen que imaginar mucho más grande, una 3, ¿ya? El primer periódico, que era todo el texto de una punta a la otra, después 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, y aquí tienen el de 5 columnas, ¿ya? Tienen periódicos para Barcelona, para París, para México, o para España, para el país, ¿sí?
¿ok? Cuando vean que ya empieza, cuando vean que tiene este cuadradito aquí, esto era para indicar el precio del periódico y los lugares donde se vendía. Ya cuando vean esto, que tiene esto de aquí, significa que ya el formato es A3, ya es un formato grande, ¿ya? Y ya dividido en columnas, pues por desconto. Porque la primera es en A4. ¿Ya? Y la primera es A4 con el texto totalmente claro, ¿ya? ¿Qué más? Y para dejarlos en el mismo punto que el otro grupo, y con eso ya los dejo salir, miren cómo eran los afiches de la primera mitad del siglo XIX. Estos afiches eran los que habían en la ciudad de Guayaquil en el siglo XIX. Igualito, ¿ya? Estos de aquí son grandes, son A3. Este de aquí es un A3, pero es este de aquí como que lo hubieran apretado. ¿Qué pasa cuando aprietas algo? Que se alarga, ¿ya? Entonces fíjense que tiene un formato más alargado. Hubo afiches que tenían mi altura, alargados de más de 1,50 m de longitud, ya lo verán, especialmente en la escuela de Glasgow, que es la primera escuela de diseño gráfico que hablaremos para la segunda mitad de este capítulo. Ya, yo creo que la próxima semana estamos hablando, en una semana estamos hablando de la escuela de Glasgow, ¿sí? A ver, el siglo XIX, y con esta idea termino, es uno de los siglos que más tipografías se diseñaron. Y dirán, caramba, sí que estaban creativos esta gente en el siglo XIX. No, no es que estuvieran creativos, es que utilizaban muy a menudo el pantógrafo. ¿Han oído hablar del pantógrafo? Y con esta idea termino los 6 minutos que me quedan. ¿Qué es esto? Uy, que Jimmy dejó la cuenta... Voy a cerrarle la cuenta, dejó la cuenta bien. Ah, Jimmy, ¿qué es listo? Tiene que seleccionar para cerrar mano. Tiene que aplastar ahí. Tiene que aplastar. El nombre tiene que aplastarlo para cerrar. Ahí ya se cierra. Ahí ya cerró. Ah, ya. Es que no les había entendido qué quería que hicieran. Íbamos con El pantógrafo, ¿verdad? Pantógrafo. Sí, es como es esto. ¿Ya? ¿Ya? Quería ampliarlo un poquito, pero bueno, no importa, es esto de aquí. A ver, ¿qué hacían los sabidos en el siglo XIX? Ya, una imprenta imprimía afiches sobre algún tema que querían publicitar y lo pegaba en la pared. Venía otra imprenta, arrancaba el afiche, se lo colocaba acá y colocaba un papel en blanco acá. El pantógrafo, como muy bien ha dicho el compañero, es como un compás. Tú colocas, por ejemplo, acá el afiche tiene una letra, tú la quieres copiar. Le colocas la punta del compás en la letra que quieres copiar, ¿sí? Y del otro lado le colocas un lápiz, como igual que estos compases que van con lápiz, ¿ya? Moviendo acá, reproduces la letra acá. ¿Qué implica esto? Que plagiaban la tipografía, ¿ya? Y muchas tipografías en el siglo XIX no tienen nombre. Normalmente siempre que se crea una tipografía nueva hay que darle un nombre, igual que en la computadora, ¿verdad? Que la New Times, que la Calibri, que qué sé yo, ¿sí? Muchas no tienen nombre, ¿por qué? Porque eran plagiadas con el pantógrafo. Pero entonces no era la misma. Hemos comprobado que en el Temu lo venden. No les he dado ninguna idea, me cortan el pescuezo en la materia de tipografía, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, lo saben como anécdota, pero no les he dicho nada, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacían era volver a dibujar la letra aparte, ¿ya? Y la cambiaban, le hacían algunos retoques y ya tenías otra tipografía. Sin cualquiera, podías generar tipografías